Y abran sus Biblias, por favor, en Isaías capítulo 52. La semana pasada estuvo compartiendo nuestro hermano Arturo y se quedó en el versículo 13. Y vamos a ver el versículo 13 y vamos a leer a partir de allí, ¿sí? Versículo 13. Y bueno, en su Biblia, en una de las Biblias, viene ahí el título de esta sección que se llama Sufrimientos del siervo de Jehová. Y yo le he puesto el siervo victorioso, porque lo que veremos el día de hoy es un pasaje muy importante para nosotros. Algunos consideran que es el capítulo más importante del Antiguo Testamento. Algunos lo consideran así. Es un capítulo también que muchos lo han escuchado, lo han leído, ahora hasta lo han compartido. Algunos se saben versículos de memoria de este capítulo. Entonces es un capítulo muy importante y qué bueno que podamos verlo el día de hoy y podamos aprender, ¿sí? Porque veremos los últimos 3 versículos del 52 y veremos todo el capítulo 53 y está enfocado completamente en el Mesías, en el Señor Jesucristo, en el siervo de Jehová. Entonces, para algunos, bueno, no será una novedad lo que veremos el día de hoy, pero sí nos ayudará a afirmar y a creer más en lo que nosotros tenemos nuestras bases, nuestra doctrina, en quien le hemos entregado a nuestro Dios. Pero antes de leer, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos a Dios que hable a nuestras vidas? Y dile a Dios en esta hora: Dios, a través de esta lectura, a través de esta enseñanza, habla mi vida y llena mi corazón y suple la necesidad que yo traigo en mi vida, ¿sí? Entonces, para que Él sea el que obre y que no sea lo que yo diga. Yo soy igual que ustedes, mencionamos, explicamos la palabra, pero el hecho de que la palabra caiga en nuestros corazones es lo que produce un cambio en nuestras vidas. Así que vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel. No hay nadie como tú, Señor. Y en esta hora venimos para exaltarte, para adorarte, para derramar nuestra vida delante de ti, Dios. Papá, permite que este pasaje que veremos el día de hoy pueda transformar nuestro corazón. No permitas que el hecho de que lo conozcamos podamos decir: ya me lo sé, sino que al contrario, que pueda abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y Espíritu Santo, tú habla nuestra vida de esa manera, que podamos captar, entender incluso cosas que nunca habríamos visto, que pueda ser a través de tu palabra y que tú seas el que lo reveles a nosotros. Enséñanos y ministranos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. ¿Sí? Entonces, pues vamos a empezar. Quiero que leamos los primeros 3 versículos, bueno, los últimos versículos del 52, que es la primera parte que veremos el día de hoy. Lo podemos segmentar o ir dividiéndolo cada 3 versículos, este pasaje, y lo vamos a ir explicando poco a poco. Voy a estar utilizando también otra versión porque creo que me ayuda a entender, o que podamos entender un poquito más lo que Dios me está hablando. Pero bueno, todo está enfocado completamente ahí mismo en la palabra. Entonces dice Isaías 52:13: He aquí que mi siervo será prosperado, será entregado y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Sí? Esta primera parte de que veremos hoy, estaremos hablando completamente del siervo, del Mesías, de Jesús. Para muchos verán que es algo muy pues fácil de entender. Algunos podrán preguntarse y decir: ¿por qué los judíos no ven a Jesús aquí en esta parte? En el contexto que veníamos hablando,
estaba hablando Dios cómo iba a castigar a su pueblo, pero cómo Dios va a traer salvación y cómo va a levantar a su pueblo Israel, y cómo iba a haber consuelo y que se levantarán. Incluso vimos la semana pasada que dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán nación cantando, y todo esto tiene que ver con su pueblo. Entonces los judíos piensan que esta parte se refiere, cuando habla a mi siervo, está hablando de ellos mismos, porque ellos no ven a Jesús como el Hijo de Dios, lo ven como un profeta más, como alguien que vino y dio una buena enseñanza, como un hombre de Dios, pero nunca lo ven como ni el Salvador ni como el Hijo de Dios. Y es por eso que ellos están esperando esa promesa de que Dios vendrá y traerá a su Salvador. Pero ¿cómo puedo saber o cómo puedo ver que lo que estoy hablando no se refiere a Israel, sino a Jesús? Bueno, el contexto que vamos leyendo me va a ayudar a entender de quién está hablando. Y más adelante la misma palabra lo va a mostrar o lo va a evidenciar. Y eso me ayuda a entender a nosotros que está hablando completamente de Jesús. Lo que empieza hablando es acerca de la victoria de Cristo. Interesante, porque esto que veremos el día de hoy está enfocado en la cruz, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y está pasando o siendo anunciado muchos años antes de que sucediera. Sin embargo, se dan cuenta nosotros que ya sabemos lo que pasó. Nos pareciera que está escrito un día después, como si alguien estuviera escribiendo un diario, un periódico, y decir: pasó esto y pasó esto. Pero esto nos ayuda para poder ver la exactitud de la profecía, de la palabra, de lo que Dios ha dicho, para que eso me ayude a poder creer en Jesús o en lo que hemos visto. Lo primero que me muestra este pasaje que vamos a ver es que, a pesar de lo que va a suceder, Dios dice que su siervo sale victorioso. Y eso es lo más importante que podamos nosotros entender, y podamos ver la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Mira, voy a volver a leer estos pasajes en otra versión, y dice así: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones, y los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no les habían contado, y entenderán lo que no habían oído hablar. Entonces, lo primero que veo es acerca de esa victoria que Dios le está dando a su siervo, ¿sí? Este pasaje tienen que ver, ¿se acuerdan? En el libro de Hechos, cuando va un etíope en una carreta y que va leyendo, y que de repente Dios, el Espíritu Santo, manda a Felipe y está leyendo, y dice el etíope: ¿de quién está hablando? ¿Verdad? Bueno, le pregunta a Felipe: ¿entiende lo que lees? Y luego me dice: ¿cómo entenderé si nadie no me explica? Y dice: ¿de quién está hablando? ¿Está hablando del profeta o de sí mismo? ¿De quién? Y es ahí donde se le explica de quién está hablando, es completamente de Jesús. Pero lo veremos un poquito también más adelante. Lo que nos resalta entender es que pasajes de Isaías o de este mismo, en Mateo lo ven reflejado, o sea, lo aplican completamente a Jesús. Pero bueno, dice así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Filipenses me ayuda a entender cómo Pablo dice que Jesús, cuando dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, ¿verdad? Sino que hizo, se humilló, haciéndose obediente y muerte de cruz. Y dice: por lo cual también Dios lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
Y aquí me muestra o me ayuda a entender que está hablando, bueno, ahí está hablando de Jesús, ¿verdad? Y aquí me dice que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces Jesús será victorioso y tendrá una recompensa de parte de Dios, una posición. Versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces me habla de qué manera iba a ser sacrificado, muerto el Mesías. ¿De qué manera? Iba a ser desfigurado, que casi no lo iban a reconocer. Muchas veces cuando hemos visto algunas imágenes de que Jesús en un crucifijo, crucificado en las iglesias, normalmente ponen la cara de Jesús con una corona de espinas y una que otra gotita de sangre, como que simplemente como que lo lastimó. Pero la Biblia me dice todo lo contrario. Me dice que Él quedó completamente desfigurado, en el cual ni lo podían reconocer cómo había quedado. Entonces esto es impresionante. Y luego dice, así asombrará Él a muchas naciones. Cuando dice así asombrará Él a muchas naciones. Bueno, algunos lo aplican a que Él va, o la salvación que Él traía iba enfocado no solamente a su pueblo, sino a muchas naciones. Y es que en la traducción, también en la Biblia, permítame nada más que se me movió. De la versión de King James, se traduce esta palabra de asombrará con la palabra de salpicar o esparcir o rociar. Entonces algunos lo que dicen es que Él derramó su vida, Él murió, fue desfigurado y todo, pero eso hizo que Él pudiera rociar, y tiene que ver con el sacrificio. Recuerden que todo lo que Jesús hace, el venir a morir en la cruz, tiene que ver con el sacrificio, y que no había perdón sin derramamiento de sangre. Entonces es Él que dice que Él murió y que Él mismo rociará a muchas naciones. Dice, los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces simplemente está que lo que Jesús hace es tan impresionante que nunca había sucedido, nunca había pasado, y los reyes, la gente dice, se quedan enmudecidos. No hay palabras, no hay palabras. Y tanto va a ser en el momento en que Él vino, como también va a ser en el momento en que Él venga un día con su iglesia a reinar y gobernar y todo. Capítulo 53. Aquí me habla completamente del sufrimiento que va a tener Él, pero otra vez está mostrando o estará hablando de su victoria. Voy a leer los primeros 3 versículos. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. ¿Sí? Entonces lo que está hablando en este momento, la primera parte, es de qué manera viene el Mesías. ¿Sí? Y el Isaías, el profeta, dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído al anuncio? ¿Y quién ha creído? Nadie. Cuando Jesús va a venir, no van a creer en Él. Todos en algún momento dudan. Aún es Juan el Bautista, que un día le ve y le dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y van.
Pero llega un momento donde de repente hasta Juan el Bautista dice, ¿saben qué? Vayan a preguntarle si es él o esperamos a otro. Los discípulos, bueno, su familia ni hablemos, ¿verdad? Sus hermanos no creían, ahí había dudas y de repente sus discípulos creían, pero de repente no creían, tanto así que cuando a él lo toman, todo desaparece, todos dudan, todos lo niegan. O sea, llega un momento donde, es más, se desaparece y creen que es un fantasma, no creen en él. Uno hasta llega a decir, si no pongo mis manos ahí en las heridas y toco, yo no voy a creer que tú eres. Entonces, está diciendo el salmista, ¿cómo va a ser? Lo primero es que ¿quién ha creído o quién va a creer al anuncio? Y también dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y interesante, porque si algo podemos ver en Jesús es como no solamente la mano de Dios, sino el brazo completamente estaba con él. ¿Por qué? Porque él hizo cosas que nunca antes nadie había hecho. Entonces, algo que Isaías está diciendo del Mesías es que el brazo de Jehová se iba a manifestar con su fuerza, con su poder. Interesante, porque aunque el mundo veía, incluso algunos siguen viendo a Jesús o al Mesías como débil. Es más, muchos se burlan porque murió. No lo ven como alguien fuerte, como alguien poderoso. Es el problema, por eso no creen en él. Sin embargo, bueno, la mano de Dios estuvo con él en todo momento. Y luego dice ahí, subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. ¿Y qué me dice esto? Me habla de que iba a llegar en un momento donde no había nada, como en un lugar donde estuviera la tierra seca, donde no hay vida, donde no parece nada, y de repente aparece un brote, una raíz, una ramita, algo sin chiste, y que alguien ve y dice, no es nada. Entonces la venida de Jesús a este mundo fue así, como una pequeña ramita, como una hojita que de repente sale y que no había nada alrededor. Es una tierra seca. ¿Y qué va a pasar? No te preocupes, está todo seco, nada va a tener vida y no hay de qué preocuparse, no hay nada nuevo. Y lo dice ahí, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Y de qué habla esto? Que Jesús iba a venir de una manera tan sencilla que no había nada que nos llamara la atención de él. O sea, ¿dónde nació? En un pesebre. No tuvo ni dónde nacer. O sea, no había nada atractivo en él. ¿Quién era? Es hijo de un carpintero. Bueno, de aquí de la región. La gente lo veía y le decía, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? O sea, la gente veía y decía, espérame, dicen que él es el Hijo de Dios. No conocemos a su familia, a sus hermanos y a todos. Es más, lo criticaban, le decían que era hijo de fornicación. Entonces, no había nada atractivo para poder seguir a Jesús. O sea, él no vino de una manera muy gloriosa, poderosa, para poder la gente decir, vamos, sigamos, porque mira qué maravilla. No. Y eso me ayuda a entender algo. ¿Por qué? Porque el día de hoy es lo mismo. Hermanos, el cristianismo, el evangelio no es nada atractivo. Bueno, cuando se predica correctamente. Porque de repente se cometen errores donde se dicen, ven a Cristo. Si vienes a Cristo, tus problemas se acabarán. Y eso es una mentira. ¿Tienes problemas económicos? Pon tus finanzas en Dios y nunca más tendrás escasez. Y eso también es una mentira. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo, te sanará y Él nunca más permitirá que estés enfermo. Es una mentira. El cristianismo que predicamos no es atractivo. Por eso a la gente no le gusta. Porque le vamos a decir a la gente, oye, ¿quieres aceptar a Cristo? Nomás que antes de que aceptes, quiero decirte algo. Si tú lo aceptas, número uno, probablemente tu familia te va a rechazar. A lo mejor te pueden correr hasta del trabajo. ¿Y sabes qué?
ya no vas a poder hacer muchas cosas porque la gente va a empezar a criticarte, se va a apartar de ti. Es más, te digo algo, vas a sufrir más por ser cristiano. Pero no te preocupes, como quiera Dios ya venció, pero vas a sufrir más. Es más, vas a querer ser rico y hacer muchas cosas, pero Dios a lo mejor no va a permitir eso. Es más, va a hacer que lo que tengas se lo des a alguien más. Y lo mejor de todo esto es que cuando te ofendan, te dañen, te griten, te golpeen, vas a tener que perdonar, abrazar y bendecirlos. Te invito, ¿quieres ser parte de nosotros? Y la gente no va a decir, claro, ay, me encantaría. Ay, estoy buscando un grupo, un lugar donde me hagan menos, donde me golpeen, donde me rechacen. No. Por eso de repente, como iglesias, cometemos un error. ¿Cuál es? Estamos buscando, y lo cometemos porque es algo natural en nosotros. Estamos buscando cómo la iglesia se hace atractiva. ¿Cómo le cambiamos los climas, la vista? ¿Qué ofrecemos? Eventos, actividades para atraer gente. Hagamos campañas para llamar la atención. Invitemos a un salmista para que vengan y digan, oh, vamos a esa iglesia porque ahí llevan salmistas. Y cuando Jesús hizo todo lo contrario. O sea, él pudo haber hecho, quieren ver a Dios, voy a hacer una campaña de milagros, voy a hacer una campaña con prodigios para que vean. Y Jesús no. Jesús muchas veces sanaba y le decían, no digas nada, vete a tu casa o vete con el sacerdote y allá preséntate y se acabó. Cuando nosotros buscamos hacer que el evangelio y lo tratamos de vender y abaratar, y a veces hasta rogamos, ándale, acepta a Cristo, ándale, ven, ándale. Y eso es un error. Jesús vino y no había nada atractivo como para desearle. Jesús, cuando le querían seguir, Jesús claramente decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. No hay nada. Hoy se predica de prosperidad. Hoy se predica de que seamos exitosos. Y la Biblia no. Jesús les dijo, los van a perseguir a sus discípulos, los van a matar, pensando que hacen bien o que agradan al Padre, van a acabar con ustedes. Y aún así siguen. Entonces, esa manera es como Jesús iba a venir, más inatractivo para que le deseemos. Y les vuelvo a decir, no se desanimen si la gente no quiere venir a la iglesia o no quiere buscar a Dios. Número uno, nosotros no podemos convencer a nadie, porque el que convence al mundo del pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Segundo, Él dice que cada día añade a los que tienen que ser salvos. Él, no yo. Claro, yo tengo que compartir y hablar y testificar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero no podemos mostrar un evangelio que no es. Y el evangelio es que vamos a tener que sufrir. Dice ahí, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Míralo como dice en la otra versión. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Y es igual. A Jesús lo insultaron. A Jesús lo menospreciaron, lo rechazaron. La gente lo buscaba simplemente porque iban a tener un beneficio de él. La comida, una sanidad, y de repente lo dejan a Jesús completamente. Entonces de repente cuando alguien te desprecia o te rechaza, a veces te sientes mal y es normal eso, ¿verdad? Pero tienes que entender de que Jesús lo pasó por todo. E incluso dice ahí,
experimentado en quebranto. Si hay alguien que puede entenderte lo que tú pasas, es Jesús. A algunas ocasiones hemos tenido nosotros la oportunidad de estar compartiendo o ayudando, aconsejando a las familias, a las personas X, ¿sí? Aconsejando, animando y todo. Y cuando de repente me dicen, es que estoy pasando por esto, a veces cometemos el decir, sí, te entiendo. Y muchas veces se enojan y dicen, no, tú no me entiendes lo que yo estoy pasando. Y en cierto sentido tienen razón, porque, bueno, de repente Dios, en mi caso, ha tenido protección en unas áreas. Nunca he estado en droga, nunca he estado en alcohol, nunca he estado en problemas muy difíciles, fuertes. En un sentido, en su misericordia, Dios me ha guardado de ahí. Pero el que sí sabe lo que se siente ese dolor es Jesús. Y si hay alguien que puede ayudarte cuando estás desesperado, angustiado, cuando ya no sabes qué hacer, es Jesús. Y en Él puedes descansar, y en Él puedes acudir, y en Él puedes confiar. Que te duele mucho, pero no hay nadie más que ha sufrido como Jesús, que ha sido rechazado, menospreciado. No hay nadie más que lo ha pasado como Él. Entonces, si hay alguien que ha pasado por eso, bueno, es Jesús, y en Él puedes acudir en todo momento. Dice también ahí, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿verdad? O sea, la gente no le importó el desprecio de Jesús. Leamos los siguientes 3 versículos, del 4 al 6. Lo voy a leer en la otra versión. Dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que me lleva a ver ahora es cómo Él llevó nuestro pecado. El versículo 4 se movió aquí, perdón. Me dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y aquí es importante que podamos aprender algo. No quiere decir que Jesús llevó nuestra enfermedad física y que por lo tanto nosotros ya no nos podemos enfermar. Esa es una mala aplicación que mucha gente lo dice. Y he escuchado tantas historias, tantas ideas de que a Jesús le dieron los 39 latigazos y que ahí están hechas cada una de las bacterias, y que mezcladas una con otra son las enfermedades que hay, que habrá y que ha habido en el mundo, y que Él pagó por todos. Pero si eso, si Él pagó ahí, entonces nosotros ya no podemos estar enfermos. Así lo explican mucho. Algunos dicen: hermano, es que estoy enfermo. Usted vaya con Dios y reclame Isaías 53, porque Él llevó tu enfermedad en la cruz. Ahí fueron clavadas, ahí fueron. Y si eso fuera cierto, pues ninguno de nosotros nos deberíamos de volver a enfermar. Pero seguimos enfermándonos, algunas veces por descuido de nosotros, algunas otras veces por cuestiones genéticas, y algunas otras veces por genética, ¿no? También.
¿sí? O sea, por culpa de nosotros que comemos mal, porque es hereditario, por la edad. Dios puede sanarnos, claro que sí, pero no quiere decir que si eso sucede, ya no me puedo yo volver a enfermar. Si eso fuera así, ninguno de nosotros podíamos morir enfermos. ¿De qué se murió? ¿Quién sabe? Estaba muy bien ayer y ya sanó, y ya se murió, perdón. Y no. Ahora, por qué digo esto? Porque si yo voy tantito, no voy a meterme mucho, a Mateo capítulo 8, si quieren acompañarme, Mateo capítulo 8, versículo 14, desde el 14 voy a leer. Mateo 8, 14 dice de esta manera: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Jesús llega a la casa de Pedro, su suegra está enferma, tiene fiebre, llega Jesús, la toca, la sana, y en ese momento ella queda bien, tanto así que empezó a servirles. Versículo 16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué hace Jesús? Se queda ahí, en la noche le traen endemoniados, empieza a orar por ellos, quedan libres. Le traen enfermos y los sanó a todos. Versículo 17, que es el importante: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí se cumplió. Recuerden, estamos hablando en Isaías 53 de una enseñanza profética. Están anunciando lo que va a suceder, y en el momento en el que sucede, ahí se termina la profecía, ¿no es cierto? Si no fuera así, tendríamos que estar predicando ahorita que va a venir otro Mesías y que va a venir a sufrir y va a ser despreciado y desechado. ¿Por qué? Pues porque la profecía tenemos que seguirla contando, pero no. Como ya pasó, ya no hay más profecía en cuanto a ello. Cuando dice en Isaías 53, 4 que llevó nuestras enfermedades, no quiere decir que eso sigue cumpliéndose hasta el día de hoy, no. Sino que eso se cumplió en ese día, en ese momento, cuando fue a la casa de Pedro. Ahora, voy a volver a leer ese mismo pasaje en la otra versión, porque creo que se entiende mejor. Dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y yo puedo entender más esto. Está Jesús en la casa de Pedro, sana a su suegra, y de repente empieza a tener gente con endemoniados, gente enferma. No sabemos qué tipo de enfermedad, qué conflictos había, pero Jesús en ese momento vio la debilidad del hombre, vio lo que al hombre lo agobiaba, y él suplió o ayudó, y ahí se cumplió, porque era una señal que el que iba a venir como el siervo de Jehová iba a hacer esto. ¿Me explico? Entonces, esto es simplemente para nosotros no creer la enseñanza de que ya nunca me puedo enfermar. Porque si es así, Pablo le ruega 3 veces a Dios que le quite un aguijón, y Dios le dice: no te lo voy a quitar. Entonces no es, de repente les echen la culpa. Es que si ahí dice que murió por tus pecados, pero por tus enfermedades, y si no has sanado, es que hay pecado en tu vida. Y puede ser que Dios esté tratando con alguien por un pecado, una consecuencia, pero no puede decir una regla que todos los que están enfermos es porque están siendo castigados. No es así. No podemos pensar de esa manera. Regresemos a Isaías para seguir viendo nada más, un poquito más. Dice: entonces ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo vio a Jesús estar sufriendo de esa manera y le dijo, claro, era castigo de Dios. A un Dios lo ha abatido, fue herido por Dios. ¿Sí? Entonces, pues sí, en cierta manera sí, pero no como un castigo, sino por lo que estaba sucediendo. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, aquí entendemos la obra de Jesús. Él fue herido por nuestras rebeliones. Recuerda, Jesús no pecó. El que no cometió pecado está dando su vida ¿por quiénes? Por los pecadores. Aquí enseñamos algo como iglesia. Nosotros nacemos pecadores, hemos nacido pecadores, por eso pecamos. Otra gente piensa que nacimos bien y que el pecado me hace pecador, y ese es un error, porque todos estamos naciendo o hemos nacido con el pecado original. El hombre por naturaleza es pecador, tenemos esa naturaleza pecaminosa y por lo mismo estamos pecando. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El hombre que peca tiene que morir, y que lo que hace Jesús es estar sufriendo por nosotros para que nosotros podamos tener vida, ¿sí? Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y a veces no valoramos lo que Cristo padeció por nosotros. Ya no lo sabemos, pero es importante que recordemos que el hecho de que hoy tú le hables a Dios, que te acerques a Dios, que le puedas decir papá a Dios, es porque Él lo pagó, porque Él sufrió cada golpe, cada azote que Él estuvo sintiendo, recibiendo, fue para restaurar nuestra relación con Dios. Y donde dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados, otra vez, tiene que ver con una sanidad espiritual, no con una sanidad física. No me voy a ir más para allá, pero si alguien quiere leer primera de Pedro 2:24, lo checan en su casa. Y si no, ahí en su Biblia hay unos numeritos chiquitos, ahí vienen. Es que a veces no los tomamos en cuenta, pero si tú le lees ahí, te vaya a llevar para que entiendas que Pedro está hablando de este pasaje en relación con el pecado. Versículo 7. Bueno, voy a volver otra vez a leerlo en la otra versión. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendencia, ni que le quitara la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Otra vez me habla, recuerden, nosotros sabemos la historia y sabemos que lo que estamos platicando, pero Isaías mucho tiempo antes lo está describiendo. Y me dice que la muerte de Jesús no fue nada fácil. Aquellos que saben o que entienden que Jesús era Dios, sí, Él era Dios, pero vino como hombre. Y Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él se cansó y Él también sufrió. Sufrió tanto que dice que fue angustiado Él y afligido. Tanto así que está Jesús orando con el Padre en el Monte de los Olivos y le dice, Padre, si está de ti que pase esta copa, en este caso esa copa es juicio, si está de ti que pase este juicio, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿quién? La tuya. Lo que él está buscando es la voluntad de Dios, pero él sabía lo que le venía, ¿no? Nada que ver, pero es como si aquel que
aquellos que no nos gustan las inyecciones, ¿verdad? Y te dice el doctor, vas a consultar y te dice el doctor, ¿cómo ve? Inyecciones. Y muchas veces decimos pastillas. Y te dicen, ¿inyecciones? Pastillas, no, inyecciones. Y como él es el doctor, ¿verdad? Inyecciones. Y luego te dicen, está doliendo un poquito. Y cuando te dicen así, sabes que eso es mentira, ¿verdad? Duelen demasiado. Hay gente que no le importa, sí, póngame una en cada una y se acabó, ahora dos seguidas para no batallar. Pero hay gente que batalla y que dice, ay, ya te la pusiste al ratito. Y estás ahí y estás esperando, ojalá que no me llamen, ¿verdad? Que no me llamen para la inyección. Y estando ahí, ojalá que el doctor diga, ¿sabes qué? Siento de parte de Dios no ponértela. Y tú, amén, vámonos, ¿verdad? Pero no. Si ponerte una inyección le piensas porque te va a doler. Bueno, Jesús iba a entregar su vida, iba a ser maltratado. Y él sabía lo que iba a sufrir. Y lo que él está diciendo es, Dios, si se puede, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no había otra manera. Interesante que no abrió su boca para defenderse. O sea, Jesús estaba ahí, está Pilato y todo diciendo, pues, a ver, di algo. Están dos malhechores con él y le dice uno, vamos, pues no dices tú que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti, no salvas a todos? ¿Y por qué no los pones en su lugar a todos? Y Jesús no abrió su boca. Además, cuando abrió su boca fue para decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el siervo de Jesús, de Dios, es el Mesías. Esa es la manera, la actitud de un hombre que está siendo dirigido y gobernado por Dios. Dice, como cordero fue llevado al matadero, o sea, fue llevado. Ahora, interesante y importante es que aunque él fue llevado, a él no lo mataron. ¿Sí? En Juan 10:18, Juan capítulo 10, versículo 18, Jesús hablando acerca de su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, esto me habla que Jesús, a él no lo mataron, hermanos. De repente, es que a Jesús lo mataron. No, él entregó su vida, ¿sí? En Juan 19:11, Juan 19:11 dice así: respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces está Jesús hablándole a las autoridades. O sea, Dios le dice, espérame, a ti te fue entregado, pero si nosotros quisiéramos, mi Padre no tuviera ninguna autoridad sobre mí. El que lo ha dado todo ha sido el de arriba. Por eso cuando Jesús está en la cruz, ahí en Juan 19:30, Juan 19:30, Jesús está en la cruz. Dice así: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir esto? La obra ha sido hecha. ¿Sí? El Padre ha recibido el sacrificio. La obra que Jesús estaba haciendo fue aceptada. Cuando Él dice consumado es, el Padre aceptó el sacrificio, mi obra ha sido terminada. Dice ahí, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, es Dios el que dijo, bueno, ya acabé, me voy, vámonos. Por eso cuando lo quieren a él matar, le ponen una lanza en el costado. ¿Y qué sale? Agua con sangre. Ya él había muerto. Cuando iban a cortar, a quebrar la rodilla, dijeron, no, él ya murió. Por otra vez, a Jesús no lo mataron, él se entregó a sí mismo.
Él tenía ese poder para entregar su vida, para quitarla. Él es el dueño de todo. Dice, mi Padre me dio esa autoridad, ese mandato. Ofrecer mi vida y poder tomarla. Por eso Él resucitó. A Él no lo resucitaron, Él mismo resucitó. Tiene ese poder, tiene esa capacidad que el Padre, que Dios le ha dado. Entonces Él, al momento de que terminó todo, bueno, simplemente diríamos, tan tan, partió. ¿Sí? Interesante, ¿no? Regresando a Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es un punto también de vergüenza. Si algo había importante para el pueblo de Dios, para los judíos, para el pueblo de Israel, es que había que tener descendencia. Cuando en una familia había una mujer estéril o eran estéril, era una vergüenza y lo consideraban como una maldición. Por eso incluso cuando había alguien que moría el esposo y no tenía hijos, la tenía que tomar uno del familiar para que tuviera hijos y para que pudiera ser prosperado. El hecho que Jesús fue muerto o que murió me habla de que, dice ahí, a nadie le importó que no tuviera descendencia. Ahora, eso que fue bueno, no quiere decir que el matrimonio sea malo, que tener hijos o la sexualidad sea malo, no, pero no era el propósito que Dios había establecido. Imagínate si hubiera un linaje de Jesús así, hoy estuviera todo esto peor, ¿no? Diciendo nomás, nosotros sí somos de Jesús, a lo mejor todos los de aquí, ya ven que de repente todos se creen, es que mi apellido tiene descendencia judía, ¿verdad? Y andan todos ahí queriendo hacerse judíos. Sería peor todo esto. Pero dice ahí, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? La manera más fácil de poder entender este punto es cómo Jesús murió con impíos, aunque aquí parece que dice al revés. ¿Sí? Porque aquí dice por cárcel y por juicio fue quitado. Bueno, esto es importante. Esto que fue quitado parece como un juicio de Dios sobre él, en el cual fue arrancado. No fue nada más como que se murió. No, él fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Algo que no dije aquí también, esto me ayuda, este versículo 8 también me ayuda a entender de que está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando dice fue cortado de la tierra de los vivientes, esto me habla de la muerte. Es la primera vez o la parte que en este pasaje me habla que Jesús va a morir. Y me dice que fue cortado. Y si hablara del pueblo de Israel, Dios siempre había dicho que su pueblo nunca será cortado. Que siempre hay un remanente, siempre hay un linaje, siempre Dios iba a levantar algo de donde no había nada. ¿No es cierto? En Isaías lo hemos visto. Siempre dice, habrá un remanente y de ahí saldrán y de ahí crecerá. Pero cuando dice, y será cortado de la tierra, ese versículo me hace entender y ver que no está hablando del pueblo, sino está hablando de Jesús. Porque Jesús sí murió. Jesús murió literalmente. Y se dispuso con los impíos su sepultura, ¿sí? Y con los ricos fue su muerte. Literalmente fue al revés, ¿no? Su muerte fue con los impíos y su sepultura fue con los ricos, porque sabemos que José de Arimatea era una persona de mucho dinero, que tenía una tumba que no se había usado
y cuando Jesús murió, lo pidió para meterlo ahí y que ahí pudiera reposar. No sabían que al tercer día iba a resucitar, no se acordaban algunos, pero ahí fue lo que sucedió. ¿Sí? Versículo 10. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque él cargará con todos los pecados de ellos yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esta última parte termina hablando otra vez de la victoria de Cristo. Ya vimos, al principio me habla que iba a ser victorioso. Después vimos cómo iba a venir, nada atractivo. Después cómo iba a morir, iba a sufrir por nosotros. Ahora me habla otra vez de la victoria que Dios le va a dar. Porque dice así, ¿con todo eso de qué? Pues que iba a ser golpeado, azotado, herido, maltratado, muerto. Todo con todo eso. Dice, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Otra vez, este fue un plan de Dios. Fue un plan de Dios mismo, porque la Biblia me enseña que Dios mismo está reconciliando al mundo consigo mismo. El que Jesús muriera, el que Jesús lo golpeara, el que Jesús sufriera, fue un plan ¿de quién? De Dios. Algunos de nosotros pudiéramos decir, ¿qué malo es Dios? Alguno pudiera decir, ¿por qué Dios lo hizo sufrir tanto? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra salvación. Creo que de la misma manera, cuando Dios, escúchame bien, cuando Dios nos hace pasar por dolor, por un momento de prueba, por un momento de aflicción, yo tengo que entender que, o más bien, a lo mejor en ese momento no lo voy a entender, pero tengo que saber que después de ahí Dios se glorificará a través de nuestra vida. Bueno, claro, cuando lo hacemos bien, ¿no? Tengo que aprender eso. Y vuelvo a decir, hermanos, si a ustedes les dijeron ven a la iglesia porque no tendrás nunca más problemas, quiero decirte, te engañaron y quiero pedirte perdón porque te engañaron. Pero lo que sí te puedo decir es que después de este sufrimiento momentáneo, poco, viene una gran bendición de Dios para tu vida, y esa es una realidad. Lo que hoy sufrimos o padecemos, viene una gran bendición sobre nosotros. Y Jesús, y Dios lo está diciendo sobre su siervo, sobre Jesús. Aunque Dios mismo lo quiso quebrantarlo y lo sujetó a un padecimiento, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De qué me habla esto? Que sí, en su momento sufrió, sí, en el momento dolió, pero después de ahí Dios lo ha prosperado porque se ha cumplido lo que Él ha querido. Y hoy, 2000 años después de su muerte, hoy estamos aquí predicando, hablando de lo que Él hizo, y nos ayuda a entender que por lo que Él hizo en la cruz, hoy tú y yo tenemos una segura salvación delante de Dios. Lo que Él sufrió, lo que Él dolió, lo que fue maltratado, fue desfigurado. Claro, Dios lo permitió. En su momento no les importó que no tuvieran linaje, no tuviera descendencia. Pero ahora, después que Él viva, dice, verá
vivirán por largos días y verá el linaje. Toda la iglesia, todos los que hemos creído, recibido, somos parte de ese linaje que Jesús ha ganado al momento de haber dado su vida. Eso es claro. Dice versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Que en otra razón, Jesús sufrió, le dolió. El día que le veamos, creo que tendríamos que ver sus marcas, porque son parte de lo que él sufrió. Algunos consideran que vamos a ver a un Jesús todo crucificado, todo dañado, todo maltratado, todo desfigurado. Y a lo mejor para algunos va a decir: ay, qué feo se va a ver. En nuestra mente natural sí, pero delante de Dios esas marcas serán unas marcas de victoria gloriosas, porque a través de ellas nosotros y su pueblo fuimos salvos. Y lo veremos. Y el día que Jesús vea toda su iglesia, todo su pueblo redimido, Jesús dirá: estoy satisfecho. Valió la pena el sufrimiento, valió la pena el dolor, valió la pena la cruz, porque yo entregué mi vida y todos ellos han sido salvados, y quedará él satisfecho. Dice así el versículo 11: por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí algunos consideran que cuando dice por su conocimiento, me habla de aquel que conozca a Jesús, ¿sí? El conocerle. Cuando alguien dice por su conocimiento, cuando alguien conozca a Jesús, justificará a mi siervo justo a muchos. O sea, cuando tú conozcas a Jesús, vas a ser justificado por lo que Él hizo. Y en Romanos, tú puedes leer Romanos capítulo 3 y habla cómo nosotros somos justificados a través de Jesucristo. ¿Qué es justificado? El justificado es ser hallado justo delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. El hombre somos pecadores y somos injustos. Con un pecado que cometamos, somos culpables de todo. El hombre es injusto y por lo tanto no puede estar delante de Dios. Cuando Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados, Él nos hizo justos porque Él pagó el pecado de nosotros. ¿Estamos ahí bien? Entonces dice, algunos consideran, hay dos puntos. La primera es que dice que los que le conozcan serán justificados por su siervo. Otros dicen que cuando dice por el conocimiento de Jesús, por el conocimiento que Él tenía, Él justificará a muchos, que Él sabía que tenía que morir para que el pueblo, la gente pudiera ser justificado, y Él llevó las iniquidades de ellos. Versículo 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes. Esta es la entrada el punto victorioso de Jesús. ¿Qué le hará? Le hará entrada con los grandes. Y luego dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y esto hace más referencia cuando un rey iba y peleaba y conquistaba un pueblo, una nación. Se hacía un gran desfile donde entraba él como victorioso y era contado entre los grandes porque era poderoso. Pero de lo que habían ganado traían de los despojos, y lo que hacían es que repartían al pueblo, y el pueblo era como una bendición, una celebración y una victoria. Lo mismo que Jesús va a hacer. Dios dice que le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. Y si hablamos de que repartirá despojos o riquezas, ¿no es cierto que cada uno de nosotros recibiremos recompensa de Él? Eso es interesante. Dios va a recompensar
a su Hijo por su sufrimiento, por su obra, porque lo cumplió y será recompensado. Dios también te quiere recompensar a ti. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que cumplir el propósito que Dios tiene para ti, para tu vida. Eso es muy claro. Muchos de nosotros solo estamos enfocados en no ir al infierno y quiero ser salvo. Y si ya soy salvo, ya la libré, aunque sea de panzazo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me enseña que aquel que ama a Dios realmente lo obedece. Y si lo obedece, cumple el propósito de Dios para su vida. Creo que como iglesia deberíamos de preocuparnos si estamos cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Algunos ya se jubilaron. Algunos dicen, no, hermano, de joven, cómo trabajé yo. Hombre, maestro de niños, maestro de jóvenes, campamentos, construcción, evangelismo, calles, camiones, predicaciones y comidas, y íbamos y veníamos y no dormíamos, desveladas y veladas, liberación, sanidad. Hombre, hermano, yo, y ahora, no, ya me jubilé. Y Dios no jubila a nadie. Cuando Dios crea que es el momento, que diga consumado es, Dios te va a decir, ahora sí, véngase para acá. Qué importante es poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, voy a volver a decir, porque lo hemos dicho hace unas semanas. Si a ti no te importa lo que te estoy diciendo, es que no conoces a Dios y menos le temes. Porque yo no sé qué va a hacer que te pares delante de Él y tengas que rendir cuentas y tus cuentas sean malas. Cuando te diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque si hay algo que yo puedo ver, es como Él se derramó por completo por nosotros. Si hay algo que tú no le puedes reclamar a Dios, es que tú no has pasado lo que yo pasé. Tú no le podrás decir a Jesús, es que tú no has sufrido lo que yo he sufrido. Es que a ti nunca te han rechazado. Es que a ti nunca te han menospreciado. Es que tú nunca has estado enfermo. Es que tú nunca... Y tú no le vas a poder decir nada de eso a Jesús. Tú no sabes lo que es nacer en una familia donde no hay nada. Tú no sabes lo que es nacer en una familia donde son pobres. No hay una excusa delante de Dios para que Dios diga, sí, cierto, perdón. No, pásale. Porque Él fue experimentado en el quebranto, en el dolor, desechado, despreciado, golpeado, azotado, desfigurado. Traemos un dolor de cabeza y a veces no venimos a la iglesia. Traemos un dolor de rodillas y no venimos a la iglesia. Traemos un dolor de estómago y no venimos a la iglesia. Es que estoy cansado porque toda la semana esta y no venimos a la iglesia. ¿Tú crees que eso se compara con lo que padeció Cristo por ti? ¿Tú crees que estamos respondiéndole correctamente a lo que Él ha hecho por ti? Yo creo que no. Por eso dice al final en el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y esto me encanta porque no fueron unas gotitas, no fue una parte, sino la derramó. Y derramar es tirar por completo. Tengo una pregunta, ¿tú has tirado tu vida por completo por Jesús? No solamente por eso, sino que también fue contado con los pecadores. Él no engañó, Él no pecó. El que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado para justificar a muchos. Y termina diciendo, habiendo Él llevado el pecado de muchos, ¿de quiénes? De los que han creído en Él, llorando por los transgresores. Aquí orando es intercediendo. Y Él es el que intercede por cada uno de los transgresores. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
Si hay alguien que te puede presentar limpio delante de Dios, se llama Jesús. Por eso, increíble cómo para nosotros pudiéramos decir, es que está bien claro que habla de Jesús, les describe todo. Y que es increíble cómo los judíos no lo pueden ver. Sus ojos están velados. Y si tú lo has entendido, y si tú lo has recibido, y si tú lo has visto, dale gracias a Dios que a ti te lo ha revelado. Y número 2, dale gracias a Cristo por lo que hizo en la cruz de Calvario. Porque te digo algo, ese golpe, ese azote, esa herida, tú y yo la merecíamos. Como cuando de repente escuchamos de la gran tribulación, ¿se acuerdan? Cuando en Apocalipsis llega un momento donde ya la iglesia no está y vendrá la marca de la bestia. Y la marca de la bestia va a ser después o proceso de el que adora, se rinde a la bestia, será marcado voluntariamente. Pero los que no se quieran marcar van a morir. Y una muerte que habla la Biblia es que los van a decapitar, cortar la cabeza, para poder ser salvos. Lo mismo a ti y a mí nos correspondía. Pero Jesús estuvo dispuesto a decir, yo doy mi vida por él, para que no sufra, para que no quede desfigurado, para que no sea dañado, para que no lo golpeen, para que no lo azoten. Y hoy es tan fácil recibir la salvación simplemente diciéndole, creo en ti, Jesús. Y sé que no hay manera para ser justo ni ir al Padre solamente a través de ti. Yo creo que tú dices tu vida por mí en la cruz de Calvario para perdonarme. Y en el momento que haces eso, eres un hijo de Dios y Dios te da la salvación para siempre. Eso se llama amor. Eso se llama amor. Porque es Dios haciéndolo por ti.